¿Cómo se llama el pueblo donde me has traído? Pues mira, Julen, este pueblo se llama Pasai Don Iván. ¿Y estas traineras, Lorena? Pues estas traineras, Julen, son las traineras de Pasaje San Juan, que es donde las guardan y aquí es donde entrenan. ¿Por qué hay tantas banderas rosas en los balcones? Eso es porque el color rosa es el color de Pasai Don Ivane. ¿Y esta chimenea qué hace aquí? Esto es lo poco que queda de una fábrica de porcelanas que hubo aquí. Mira, Julen, ven. Víctor Hugo. ¿Este no es el escritor que escribió Los Miserables? Sí, el mismo. Ah, no sabía que había vivido aquí. No, solo se alojó aquí unos días. ¿Quieres verlo? Sí, vamos. Venga, te lo enseño. Mira, Julen, que te lo voy a explicar. Aquí en esta casa se alojó unos días Víctor Hugo. Escribió un cuaderno de notas aquí en Pasajes y aparece en su libro Los Pirineos. Y gracias a ese cuaderno de notas se ha hecho una reconstrucción de esta casa que ahora es museo y se puede visitar gratis. ¿Vamos a verlo? Vamos. Venga, vamos para arriba. I can give you one more chance. You're only living in your damn head. ¿Y esta figura que hay aquí qué es? Esta figura son las batileras de Pasajes y son las mujeres remeras. El trabajo consistía en transportar tanto pasajeros como mercancías de un lado al otro de la bahía. ¿Qué es este barco verde, Lorena? Pues este barco verde, Julen, pues es un barco que se utiliza para pasar de Pasai Don Ivane a Pasai San Pedro. ¿Qué plaza más bonita, llena de terrazas? Sí, es la plaza del pueblo, es la plaza Santiago, Julen. ¿Vamos a tomar algo? Sí. Cause without you by my side, I can't survive. Told you to walk away. Lorena, ¿a dónde me llevas por aquí? Sí, Julen, te voy a llevar al castillo de Santa Isabel. ¿Sabías que aquí había un castillo? ¿Un castillo? Vamos a verlo. Vamos, vamos. And you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Mira, Julen, que ya hemos llegado y es lo que está aquí detrás. Este es el castillo de Santa Isabel. ¿Qué te parece? ¿Y dónde está el resto? Pues esto es lo que queda, Julen.
Vamos por este camino, Julen. ¿Y a dónde me llevas? Es una sorpresa, ya verás, pero sé que te va a gustar. Venga, vamos. ¡Wow! ¡Qué vista! Sí, ¿verdad? Este es el mirador de Pasai Don Ivane. Impresionante. Muy bonito. Ahora, Julen, te voy a llevar a otro sitio que te va a gustar muchísimo, ya verás. Vale. Mira, Julen, ya hemos llegado y estamos aquí en la ermita Santa Ana y te quería traer aquí para que vieras las pedazos de vistas que hay. And this can be the end. I won't just settle for being your friend. A broken bond is not too late to mend. But what can I do? 'Cause I'm just Mira, Julen, aquí al lado hay un albergue de peregrinos. Anda, ¿pasa por aquí el Camino de Santiago? Sí, por aquí pasa la ruta del norte y te quiero enseñar el albergue porque en la fachada hay unas cosas súper curiosas, unas figuras súper chulas para ver. Venga, vamos a verlo. now I'm caught in the middle of life. And I need you to survive. She said, boy, I want you to walk right, so I can give you one more chance. You're only living in your damn head. Without you by my side, I can't survive. ¿Te ha gustado el sitio, Julen? Muchísimo. ¿Y qué es lo que más te ha gustado, Julen? Pues callejear por las calles, las vistas, la tranquilidad, el mirador, el paseo a puntas y por supuesto ese café contigo en la plaza. Pues nos vemos el próximo domingo, ¿vale? Vale. Y a todos vosotros también. I can't survive. Si os ha gustado el vídeo, dale al like y suscribiros. Y compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Un abrazo a todos. Adiós.